día le pusimos de título Cualidades de un verdadero apóstol. Cualidades de un verdadero apóstol. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. Hoy vamos a entrar al capítulo 12. Ya nos faltan otros capítulos para terminar ¿verdad? De hecho, sería el 12 y el 13, porque esta epístola trae 13 capítulos. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Bueno, dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre celestial, en esta hora, mi Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hablar tu palabra con libertad, y también entendimos que debe ser bajo la regla, bajo la medida del Espíritu Santo. Señor, que sea tu Espíritu, Señor, fluyendo a través de mí, para que mis hermanos puedan ser edificados, puedan ser bendecidos en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por este día que nos das, y ayúdanos a seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver las cualidades de un verdadero apóstol. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el capítulo 10, si ustedes revisan su Biblia, todos los que traen su Biblia, revísenlo ahí, en el capítulo 10, tiene un subtítulo, ¿ok? Recuerden, les ruego que traigan su Biblia, porque es importante que sepamos, para que usted haga sus anotaciones cuando se le demande, usted puede hablar. Por ejemplo, si usted tiene, en este caso lo que vamos a hablar hoy es bien importante, porque entonces usted debe de saber dónde está escrito. Y si usted no puede ver y todo eso, puede decir a la otra persona: léelo, aquí está. Y usted sabe dónde está escrito todo eso. Por eso es importante que traigamos nuestra Biblia, ¿de acuerdo? Mire lo que dice ahí, o lo que tenemos ahí, cómo está escrito. Tiene un título, el capítulo 10, arribita. ¿Qué dice? Sí, Pablo defiende su ministerio. Va a empezar él a hablar, a defender su ministerio. Y él empieza hablando de locura, porque cuando él habla defiende su ministerio, él va a hablar de su locura, porque va a defenderse. Es como, yo me lo imagino, cuando una mamá ahí en la casa, y llega un momento en que ella dice: es que ustedes no me ayudan,
ahí está el tiradero, no recogen esto y esa es la locura. Se está quejando, pero es una locura de la mamá y uno tiene que soportarla y tiene que escucharla porque va a empezar a decir cosas de que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Es más, le llama la atención a los esposos, a los hijos de que dejamos tiradero ahí, ¿verdad? Entonces, y es una locura de ella. No es que está loca, es una locura que ella se está quejando y para Pablo eso es locura, porque él va a empezar a quejarse. Y llega un momento en que me tienes hasta acá, dicen, ¿no? O como dicen, la coronilla, ¿no? Y ya. Y es cuando empiezan a hablar. Y es lo que estaba pasando con él, porque habían infiltrado en esa iglesia falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos ministros, y estaban confundiendo a la iglesia. ¿Cómo no? Y por eso ¿se acuerdan que leímos que en el 11 que os celo con celo de Dios? Porque hay una meta de presentar a los hermanos como una virgen pura. Entonces, los hermanos judaizantes, es decir, los muchos judíos que se habían convertido a Cristo, ellos no querían dejar la ley, la vieja dispensación. Ellos estaban aferrados a la ley de Moisés y esa fue la problemática que afectó más a la iglesia en el primer siglo. Ellos no entendieron el cambio que hubo del antiguo pacto al nuevo. Esa transición fue bien difícil de recibir para muchos cristianos, sobre todo judíos. Pero ellos lo que querían era que los gentiles creyentes siguieran con lo mismo. Pero nosotros debemos de tener claro que la ley fue fue un agregado, no era la meta de Dios. Porque la Biblia dice que la meta de Dios no era que el hombre fuera justificado por la ley, sino que la justicia de Dios es por una persona, es por medio de una persona, Jesucristo. Por eso, para ser justificados nosotros, para ser justos, no necesitamos hacer cosas, sino solamente creer en Jesucristo. Romanos 5 dice que justificados pues por la fe, tenemos para con Dios. De esa manera uno es justificado, Dios nos endereza. No es tanto de cumplir la ley, porque de hecho la ley nadie la puede cumplir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿y qué hizo Dios? Para ese cambio de pacto, Él usó una persona que era judía. Pablo era un judío. De hecho, el Señor Jesús también nació como judío. Y Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué no usó a un gentil? Porque Él tenía que usar a alguien que estaba en esa dispensación para ahora decirle, ¿sabes qué? Dios hizo un cambio. Dios hizo una transición. Ya no es a la manera del antiguo, ahora es algo nuevo. Y hoy en este tiempo estamos a punto de experimentar algo nuevo. Por eso tenemos que dejar las cosas, porque hay tradiciones en nosotros. Lo aprendimos en las iglesias donde hemos estado, o inclusive aquí hay tradiciones que nosotros llevamos y Dios tiene que ir poco a poco quitando esas tradiciones, porque si no, no vamos a entender no vamos a recibir lo nuevo que viene, que es el reino de 1000 años. Por eso es importante que estemos atentos a la palabra del Señor, atentos a su voz cuando Él nos está hablando. Mire lo que hicieron ellos cuando Jesús vino. Juan 1, 11 y 12. San Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Mire lo que dice. San Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino primeramente a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Bueno, muchos de ellos no lo recibieron. Pocos fueron los que recibieron. Los apóstoles, sobre todo ellos sí lo recibieron. Pero dice que más a todos los que le recibieron, es decir, a nosotros, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta nueva dispensación, en esta transición que hubo, ya no es de guardar la ley de Moisés, no es tratar de ser buenas personas, sino aquí es de creer, tener fe, creer en el nombre del Hijo de Dios, y nosotros venimos a ser los hijos de Él. Solamente es por fe, creerle a Él, creer que Él es una persona que mora dentro de nosotros y por esa persona nosotros podemos vivir. Amén.
Entonces, todo aquel que tiene un corazón abierto para Cristo, Cristo entra en él. En eso consiste la economía del Nuevo Testamento. Ese es el ministerio del nuevo pacto, que Cristo entra en nosotros porque nosotros creemos en él. Aquí están todos los creyentes. Por eso se nos dice que somos ¿qué? Creyentes. Amén. Ahora, fíjense que en esa iglesia en Corinto, el apóstol Pablo, él tuvo una oposición fuerte y terrible ahí. Porque se levantaron falsos apóstoles, falsos enviados. En 2 de Corintios 11:13, él lo dice. Miren lo que hacían estas personas. Ellos entraban, por eso él decía, os celo con el celo de Dios. Porque, ¿cómo no? Si él dice él que él empezó con los cristianos, él inició la obra ahí, y llegan estas personas a querer perturbar o a querer confundir a la iglesia. ¿Y cómo no va a dar coraje? ¿No? Pero es un coraje de Dios, podemos decir. Porque es un celo, pues. ¿Cómo va uno a aceptar tal cosa? Por eso su hablar es fuerte, porque dice en el 13, 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Él de una vez les dice quiénes son estas personas. En esa iglesia naciente había ese problema. Y en Hechos capítulo 15 no lo vamos a leer, pero cuando usted tenga una oportunidad, de hecho hemos hablado en otra ocasión. En Hechos capítulo 15 dice que algunos de Judea enseñaban que los creyentes gentiles fueran circuncidados, porque era una práctica del antiguo pacto. Y que aún los creyentes gentiles que guardaran la ley de Moisés. Entonces, los apóstoles, ellos tuvieron que hacer un concilio, así dice la Biblia, un concilio. Se reunieron todos los apóstoles, todos los 12, todos los que estaban, las autoridades de la iglesia en Jerusalén, juntamente con Pablo, con Bernabé, y trataron este asunto. Y ellos dijeron, es que no podemos exigirles a los gentiles creyentes, o a los creyentes gentiles, que guarden la ley, lo cual nosotros tampoco podemos. Y se acuerdan ustedes que hemos hablado de que solamente les pidieron 4 cosas a nosotros los gentiles. Que nosotros, los gentiles, que no comiéramos de los sacrificados a los ídolos. Aunque ya entendimos también que sí se puede comer, por la oración se santifica. Pero si es tropiezo para un hermano, no lo haga. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Otra cosa es también no comer de sangre. Porque los gentiles tienen esa costumbre. No sé si alguna vez ustedes comieron taquitos de moronga. Muchos no, pero muchos de aquí sí han comido eso. En alguna plaza, ahí donde venden su barbacoa, todo eso, y ahí le dan su taquito ahí. Es más, en el pueblo donde yo nací, las personas cuando tenían la costumbre de que cuando herían a alguien, había un pleito ahí, una pelea, y herían a la persona a punto y se desangraba, iban y agarraban un gallo y le cortaban el pescuezo, y toda esa sangre que caía le daban a la persona y se ayudaba, ¿verdad? Usted dice, guácala, pero era una costumbre. Bueno, usted quizá no come sangre, pero qué tal otra cosa, ¿no? Que para los judíos eso es que ellos tenían una dieta que se llama kosher, algo así. Y esa dieta no se puede, ellos tenían que guardarse. Por ejemplo, los mesiánicos, ellos no comen camarones. ¿Por qué no comen camarones? Ellos dicen que los camarones son cucarachas del mar. Y usted qué bien rico que se los come, ¿verdad? Ok.
Entonces, de sangre, de ahogado, se ahogó el chivito, pues para no tirarlo hay que comerlo, ¿no? Eso tenían los gentiles. Y otra cosa que tenían los gentiles, fornicación. Y esas son las 4 cosas que le dijeron los creyentes gentiles que se abstuvieran. Entonces, todo el que predicaba una mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo, para Pablo era un falso apóstol. Ellos no eran sido enviados de parte de la iglesia en Jerusalén, sino que ellos habían entrado ahí y estaban confundiendo a los hermanos y estaban atacando al apóstol San Pablo. Los que sí fueron enviados fueron los 12. Esos sí son los apóstoles. Y los demás que vinieron, también cuando alguien es enviado de parte de la iglesia, ese funciona como un apóstol, pero no como un título. Hace 9 años, mi esposa y yo fuimos enviados a esta iglesia, a funcionar como una iglesia, a funcionar como un apóstol, y no es que, y aún de una manera a fundar la iglesia, porque muchos de los hermanos que están aquí, que estaban en ese momento, que cuando llegamos nosotros, la iglesia se estaba muriendo aquí. Muchos de ustedes no estaban en ese momento cuando llegamos, pero la iglesia estaba muriendo. Y como Dios nos envió a nosotros. Por eso a veces tenemos celo, porque nos ha costado también. Sí le costó al hermano que estaba aquí, el que fue enviado a Ecuador, pero también nos costó a nosotros, nos ha costado lágrimas. Y cuando entra alguien a querer confundir a la iglesia, ¿cómo no nos va a dar celos? Porque es algo que cuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía Pablo. Era la carga que él tenía, por eso él empezó a defender su ministerio de una manera fuerte. Segunda de Corintios 11, 18. Miren lo que hacían esos falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11, 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Se dan cuenta la lucha que tenía el apóstol con esos falsos apóstoles? Dice que ellos todos se gloriaban en la carne, es decir, ellos hablaban bien de sí mismos, eso es gloriarse. Hay una versión que dice, de todos modos, como mucha gente anda siempre hablándoles de sus cualidades, yo también lo haré. Y él ahora va a demostrar qué es lo que va a hacer en el capítulo 12. Hoy vamos a entrar al capítulo 12. Y acuérdense que ya hemos hablado de que el apóstol, Dios lo puso. Y vamos a ver que al apóstol San Pablo, como un verdadero apóstol, va a hablar de sus cualidades. Y él nos va a trasladar a dimensiones que nunca habíamos ido o nunca habíamos escuchado. Porque al apóstol San Pablo, Dios le abrió el universo entero. Nosotros con nuestra vista, con nuestra mente, no alcanzamos a ver más allá. Por eso nos hablan de que hay ovnis y nosotros a veces creemos. Le creemos a Jaime Maussan, ¿no? Y todos que un platillo, y nosotros hasta ahí. Nos hablan de que el hombre ya puede ir a la luna y lo creemos, hasta ahí. Pero de que nosotros hayamos ido, nunca, ¿verdad? Bueno, aquel cantante dijo que usted se caía de la nube en que andaba, ¿no? Hasta ahí nada más. Pero yo quiero que vean ustedes que el apóstol San Pablo lo lleva a una dimensión. Dios le abrió el universo entero. Miren lo que dice 2 de Corintios 12:1. Y él nos va a revelar y va a decir, y él nos quiere decir que esas son las cualidades de un verdadero apóstol. Si a usted le consulta a alguien y no tiene esta revelación de decir lo que es el universo entero, no es un verdadero apóstol, es un falso. Pero miren lo que dice 2 de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero
vendré a las visiones y a la revelación del Señor. En otras palabras, dice él, nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo por los falsos que están hablando bien de ellos. Y dice, así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Es lo que él está diciendo en el versículo 1. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Él estaba consciente de la nueva dispensación, del cambio que hubo. Porque él no habla de que un hombre en la ley, sino que él dice un hombre en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Por eso Dios le abrió el universo entero al apóstol San Pablo. Y lo primero que dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es una expresión griega que denota el cielo más alto, es decir, el cielo donde vive Dios. Después de lo que nosotros alcanzamos a ver, viene lo que se llaman los aires, la Biblia le dice los aires. Y en esos aires, es donde los demonios, los ángeles caídos, los principados, los gobernadores de las tinieblas se mueven. Ellos se mueven en ese lugar. Pero más allá está el tercer cielo. Y es el lugar donde Pablo fue arrebatado a ese lugar. Entonces, él está hablando de un hombre en Cristo. O sea, él mismo, pero en Cristo. Porque él tenía muy presente de la Biblia que Dios le dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Él estaba hablando de eso. Y dice que hace 14 años Dios, ¿a dónde se lo llevó? Primeramente al tercer cielo. Él mismo aquí nos explica que no sabe cómo fue, si en el cuerpo o en el espíritu. Pero hay algo seguro en esta revelación de que Dios se lo llevó allá. Nosotros tendríamos que leer Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, y ahí podemos ver lo que es el tercer cielo, lo que es el trono de Dios. Ahí podemos ver cómo se administra ese lugar. Porque ese tercer cielo que Pablo menciona aquí es la sede del gobierno de Dios. De hecho, ahorita es el lugar donde está el Señor Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el lugar. Y cuando nosotros leemos ahí en Apocalipsis, dice que ese lugar está rodeado de seres vivientes, de 4 seres vivientes, de 24 ancianos, y habían multitudes de ángeles. Fíjense todo lo que hay allá. Hay muchas otras creaciones, hay serafines, querubines. Todo eso la Biblia lo habla, ¿no? Y entonces Pablo está hablando de las cualidades de un verdadero apóstol. Un falso apóstol no tiene esto, no tiene esta revelación. Por eso él dice, miren, ellos están hablando bien de sí mismos, yo también voy a hablar. Por causa de eso voy a hablar y quiero mostrarles hasta dónde Dios me ha llevado. Miren, les decía que Dios le abrió a Pablo el universo entero. ¿Y cómo es el universo? Porque no solamente es esto terrenal, no es esto lo que hay, sino que hay un tercer cielo. Y es donde Dios, Él mora ahí, es donde Él tiene su trono. Por eso la Biblia, el salmista dice que los cielos, ahí está su trono. El cielo es su trono y la tierra, el estrado de sus pies. Fíjense cómo está. En el cielo es donde Él está, donde Él gobierna, el trono. Ahí donde empieza. ¿Se acuerdan que cuando leemos Job dice que todos van y suben a la presencia? Es el lugar.
Y Dios también le mostró todo lo terrenal a Pablo. Hermanos, Pablo fue una persona que él está hablando de su cualidad, de las cualidades de un verdadero apóstol, y Dios le mostró todo lo terrenal. Y hay cosas aquí que nosotros ni alcanzamos a ver. A veces nosotros nos imaginamos cosas, pero aparte de lo visible, hay invisible, y Pablo lo ve, y nosotros a veces no lo vemos, solamente vemos lo visible. Por ejemplo, si alguien te hace la guerra, te quiere pelear, y tú crees que es esa persona, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Son espíritus quienes están manejando a esa persona. Entonces, ¿qué hizo Dios con Pablo? Se le llevó al tercer cielo, le mostró lo que hay en esta tierra, en esta esfera donde estamos nosotros. Pero hay algo más que Dios le mostró a Pablo. Una tercera cosa, para que se completara todo el universo completo. Y gracias a Dios que a través del apóstol ahora nosotros podemos comprender muchas cosas. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde ahora? ¿Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Muchos hermanos y personas creen que el tercer cielo y el paraíso son sinónimos, pero no. Por eso él pone los 3 versículos. Primero habló del tercer cielo, habla de la tierra y luego habla del paraíso. Vamos a ir en Filipenses, donde ahí nos muestra lo que es el universo entero, que se compone de 3 dimensiones. Filipenses 2:10. Hay 3 dimensiones que al apóstol Dios le reveló, y es lo que él nos quiere mostrarnos a nosotros en esta hora, para que tengamos una palabra clara, sobria, respecto a todas estas dudas que a veces existen o llegan a tener las personas. Dice Filipenses 2:10, ¿lo tienen? Para que en el nombre de Jesús, diga conmigo, se doble toda rodilla. Pongan atención cómo está aquí. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense cómo son las 3 dimensiones. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los cielos se refiere al tercer cielo, donde está el trono de Dios, y en la tierra es donde estamos nosotros. Pise, ahí es donde estamos nosotros. Haga. Ok, Juanito no, porque la rodilla, hay que cuidarlo. ¿Dónde está usted? ¿En qué dimensión? En la tierra estamos. Pero Dios nos permite ir hasta el tercer cielo y también debajo de la tierra. Porque habla también, dice, y debajo de la tierra. Debajo de la tierra se refiere al paraíso, que es el lugar en donde van a dar las almas cuando mueren. Porque cuando alguien muere, viene lo que pasó ahí en Lucas 23, 42 al 43. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue a la cruz, crucificaron con él 2 personas? Uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de ellos le reclamó al Señor diciendo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero uno de ellos le dijo, todavía reniegas, y nosotros hay razones para que estemos en la cruz, pero este hombre no. Él no merece estar aquí. Y esta persona le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren lo que dijo Jesús. En el 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde van las personas cuando mueren?
al paraíso, pero no todos van al paraíso. ¿Ok? Pero ¿dónde está el paraíso? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Amén. El paraíso, bueno, aquí el apóstol no está diciendo, o lo que Jesús dice, que no está diciendo que iba a llevar al tercer cielo a esta persona, sino que lo iba a llevar al Hades. Porque el paraíso es la parte confortable del Hades, porque el Hades tiene parte confortable y tiene parte de tormento. Ahora, cuando usted entiende todo esto, que hay un tercer cielo, entiende que hay paraíso, y entiende todo lo que Dios ha propuesto en la tierra, y fíjense, hermano, que no podemos nosotros presumir o llenarnos de orgullo y decir, es que ustedes no saben y nada más yo sé, porque Dios hace algo, pone un aguijón. Y es lo que dice el apóstol ahí en 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón es una espina, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A todos los cristianos y sobre todo a los grandes predicadores, Dios siempre pone un aguijón. Siempre para algunos era una debilidad de Pablo, y eso Dios lo hace con una razón, para que no pensemos más de nosotros de lo que debemos de pensar. Imagínese, hermano, aquella persona que no tiene ninguna falla, que no comete ningún error. Esa persona va a estar señalando, menospreciando a todo el mundo. Pero por eso Dios, en su soberanía, deja alguna debilidad en nosotros. Por eso, si usted ha llorado por esa debilidad que tiene, aún dele gracias a Dios, porque Él lo deja por alguna manera, para que usted sea misericordioso con otros. Amén, porque yo le decía a algunos hermanos que si Dios pusiera si Él pudiera hacer un escáner, unos rayos X espirituales, imagínese si lo hiciera cada uno de nosotros, imagine cosas ocultas que nosotros tenemos, y va a salir ahí. Y por eso, cuando nosotros nos damos cuenta que hay una debilidad en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llorar, gemir, a que Dios trate con esa área. Pero muchas veces Dios no lo va a quitar hasta que nosotros, sabe que llegará un momento en que Él lo quite. Pero a propósito Él le pone, eso es un aguijón, para que, como dice Pablo, para que no me exaltase desmedidamente, porque podemos pensar que somos perfectos, que los otros no merecen nuestra compasión, nuestra misericordia. Amén. Por eso es que cuando alguien falla, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos misericordia. Amén. Entonces estamos viendo que Pablo fue arrebatado ¿hasta dónde? Primero hasta el tercer cielo y luego al paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Debajo de la tierra. Entonces aquí en este capítulo 12, fíjense que él él dice que no me conviene gloriarme. O sea que él no quería presumir o hablar de esto, pero se vio obligado de hablar de lo que Dios le ha concedido conocer por causa de los falsos apóstoles. Ahora él dice que no sabe que si es en el cuerpo o si es en el espíritu. Hubo un hombre también en Apocalipsis que es el apóstol San Juan. Él de una vez dice que fue en el espíritu, porque él también fue llevado al tercer cielo. ¿Y qué él vio en el tercer cielo? A los seres vivientes. Imagínense lo que él mostró del tercer cielo, que dice que tenían ojos por todos lados. Así le mostró Dios a él. Son las personas. Imagínense si usted, hermano, viera a alguien con muchos ojos. ¿Qué haría usted? Se espantaría, ¿no? ¿Usted ha visto a alguien con 3 ojos? Se espantaría uno, ¿no? Porque sería algo deforme. Pero dice que él cuando llegó allá,
vio a seres vivientes, a los 24 ancianos y a muchas creaciones ahí alabando al Señor. Ahora, yo no estoy tratando de manipular esta enseñanza, lo que quiero es que seamos sobrios y que sepamos cómo funciona el universo entero, porque tiene dimensiones. El Señor Jesucristo habló de todo esto y en los evangelios hay revelación de todo esto y de cómo funciona. Es importante que sepamos qué va a pasar con nosotros el día que nos toque morir. Porque, hermano, cuando pasa esa situación, y está bien, porque lo hemos hecho, y usted dice, hermano pastor, puede ir, y yo puedo ir, pero imagínense que yo no pueda un día. ¿Qué van a decir ustedes cuando se presente esta situación? ¿Van a decir ustedes que el que se murió se fue al cielo? ¿Se fue al tercer cielo? Es importante porque si nosotros decimos que se fue al tercer cielo, que se fue al cielo con Dios, como aquella mujer que era una cantante, ¿no? Se murió. Ah, qué bueno que Dios la llevó para que le cante. Imagínese Dios, que esa persona, imagínese esa persona cantándole a Dios. O sea, no, tenemos que ver porque dice también la Biblia que nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque, fíjense, hay comentarios, por ejemplo, alguien se murió, gracias a Dios que fulanito se murió y ya se fue al cielo. Ya está con papá Dios, así es una expresión. Otra expresión es, se murió mi mamita y ella desde los cielos me está cuidando, me está observando. Fíjense lo que hacemos. No me estoy burlando porque mi mamá falleció hace dos meses, más de 2 meses, y yo sé dónde está ella. La Biblia me dice dónde está y eso me conforta a mí. Eso me da aliento a mí. Vamos a regresar a 2 Corintios 12, 13 al 14. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Miren cómo es el paraíso. Él no nos va a hablar mucho porque dice que hay cosas, él oyó cosas que no se puede decir con palabras. Eso es inefable, que no se puede explicar con palabras. O sea que el hombre no puede explicar cómo es el infierno, aunque pueda ir allá. Porque hay libros, ¿no? Si ustedes han encontrado, han leído libros o han visto libros hablando acerca del infierno, porque hay una mujer que escribió un libro diciendo que el infierno es como un cuerpo y dice que ella iba a una pierna y a otra pierna del infierno. Son puras falsedades, por no decir payasadas. Porque, hermano, vamos a ver esto, que estemos nosotros bien, ¿no? Porque dice que Pablo fue arrebatado al paraíso y allí él oyó palabras que no se pueden expresar. Nuevamente les pregunto, ¿dónde está el paraíso que estaba hablando Pablo aquí? Donde él fue arrebatado. ¿Dónde está? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. En el Hades, hay un lugar ahí en el Hades, pero es debajo de la tierra, no es al paraíso. Donde él fue arrebatado primeramente es al tercer cielo, pero él dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Debajo de la tierra. Ok, vamos a leer para que ustedes... ¿A dónde fue Jesús con el ladrón que estaba en la cruz? Al paraíso. Vamos a ver dónde él fue. ¿Dónde está ese paraíso? Mateo 12:40. Mateo 12:40. Todos estos versículos ustedes los pueden ayudar cuando se les pregunten, para que no estemos dando falsedades. Dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el ¿qué? En el corazón de la tierra, o sea, debajo de la tierra, o sea, al centro de la tierra. 3 días y 3 noches. Y por eso en Lucas 23:43 que ya leímos, él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde está el paraíso que fue arrebatado Pablo aquí? Al corazón de la tierra. Aquí ya no está hablando que es el corazón de la tierra. Dios no le revela a nadie lo que hay en el infierno o qué se dice ahí, solamente nos revela algunas cositas. Entonces el Señor Jesucristo cuando murió fue al corazón de la tierra, es decir, en el centro de la tierra.
Porque cuando Cristo murió en la cruz, su alma descendió al corazón de la tierra. Nuevamente, ¿dónde está el paraíso donde fue arrebatado Pablo? En el corazón de la tierra. Vamos a poner una imagen, a ver si mi hermana Ana no le dio a mi esposa. Ok, a ver si vamos a poner, hermana. Vamos a esperar. Porque aún en la escuela nos enseñan esto. ¿Sí alcanzan a ver? ¿No alcanzan a ver? ¿Sí? Fíjense que está la corteza terrestre, manto, núcleo externo, núcleo interno, hidrosfera, litosfera y atmósfera. Eso, no, mi intención no es dar clases de ustedes de, ¿cómo se llama esta materia? Geografía, sino que lo que quiero que hay un lugar dentro, porque la Tierra es redonda, ¿verdad? Entonces, adentro, y nadie ha llegado ahí, solamente Dios lo ha reservado, o sea, humanamente que ella pueda ir ahí. Según se escucha, no estoy 100% seguro, pero según escucha que cuando usted mete cuando las personas han escarbado y dicen que empieza un calor profundo que ya no pueden entrar ahí, pero Dios sí puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor. Fuego con fuego, ¿qué hace? Nada. Amén. Entonces, nada más puse para que ustedes vean dónde es que Jesús fue cuando murió. Al corazón de la tierra. Él lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo. Y cuando Pablo dice que fue arrebatado al paraíso, dice que fue al corazón de la tierra. Amén. Entonces tenemos que saber que en la Biblia hay más de un paraíso. Está el paraíso que el Señor Jesús mencionó, al cual fue arrebatado Pablo. Y también está el otro paraíso de la Nueva Jerusalén. Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 y luego el capítulo 21. Entonces el paraíso al que fue arrebatado Pablo está en ¿dónde? El corazón de la tierra, pero también la Biblia le llama ahí Hades. ¿Han escuchado la palabra Hades? Ese es el lugar. Y ese lugar tiene secciones. Tiene secciones. Miren lo que dice Hechos 2:27. Hechos 2:27. Y está hablando el Señor Jesús aquí. Porque cuando Él murió su alma, fíjense en dónde Él fue. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí nos está aclarando que el lugar donde Jesús fue cuando murió es al paraíso, pero también se llama el Hades. El Hades, y ese Hades tiene secciones y está en el corazón de la tierra. Ahora, cuando usted los que ya no tiene mamá, ¿a dónde cree usted que fue su mamá? ¿Al cielo? ¿Al tercer cielo? ¿O a dónde cree? ¿Al paraíso? Lo más fácil sería decir al Hades, ¿verdad? O sea, porque el Hades tiene secciones, porque no todos van al paraíso. No todos van al paraíso. Amén. No todos van al paraíso. Ok. Vamos a leer otros versículos para ir cerrando. Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 26. Espero que no se duerman ustedes, les voy a leer todos estos versículos. Dice Lucas 16, 19 al 26. ¿Lo tienen? Amén. Me regala un amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y nos va a decir también dónde está el seno de Abraham. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que el seno de Abraham es el paraíso. Pero también hay un lugar de tormento. Yo me imagino, perdónenme ustedes, o permítanme hablar mi locura, pero, por ejemplo, en los cárceles hay secciones, porque
todas las personas que están ahí no están ahí por el mismo delito. Y hay criminales más feos, más malos, y los ponen ahí. Por ejemplo, nuestro compatriota Chapo, ¿dónde está? En lugares encerrados ahí, son peligrosos, ¿no? Y yo me imagino que así es el Hades, porque en ese lugar llegan cristianos, no cristianos, judíos, todos llegan ahí, todos llegan a ese lugar, y aún cristianos, los cristianos, yo creo que ellos llegan ahí y duermen hasta que sean llamados porque va a haber una resurrección. Pero sigamos leyendo. ¿Dónde quedé? Vamos al 24, ¿verdad? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Entonces volvamos al Hades. Tiene secciones: paraíso y tormento. Okay. Entonces, en el Hades, de acuerdo a esta historia, ya vimos que tiene 2 secciones. Es el paraíso, el lugar confortable, y lugar de tormento. Y de ese lugar salen los muertos en Cristo, que fueron vencedores en la segunda venida del Señor. Leamos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque cuando uno muere, para Dios es dormir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque habrá gente que no va a tener esperanza de la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que ya después de los 1000 años salen los otros muertos cristianos que no vencieron. Por eso aquí en ese tiempo estamos rogándoles: hermanos, entreguemos nuestra vida al Señor, sirvamos al Señor, oremos, vengan a las reuniones, hermano, entreguemos nuestra vida al Señor, hermanos, la palabra, hermanos, cantemos, hermanos, aplaudamos, hermanos, o sea, todo eso, prediquemos la palabra, vayamos por las almas perdidas, o sea, todo eso, hermano, es la vida de un vencedor en esta tierra. Pero el que vivió descuidado, él muere y él es resucitado, pero no para ir al reino que viene, sino que él va al castigo. Amén. Por eso la salvación es por gracia, no es por méritos, pero también la recompensa tiene, la salvación también tiene recompensa y castigo. ¿Me explico? No es que se pierda la persona, pero lo que puede pasar con el cristiano por vivir descuidado es de que no entre al reino que viene. Imagínense, hermanos, si en este tiempo son 70, 80 años lo que Dios nos da para que le sirvamos, para que vivamos a Cristo. Y si nosotros no queremos, cierra esta edad y Jesucristo viene y salen todos los muertos en Cristo. Entonces, si usted murió, si nosotros nos morimos antes de que Cristo venga, y si nos morimos vencedores, salimos como vencedores para reinar con Él. Porque esa es la recompensa. Pero si nosotros vivimos descuidados, nos rogaban y nos invitaban y ándale, hermano, a la reunión, ándale, y nosotros nada, luego,
Y ese es vivir descuidado. Son las vírgenes, representan las vírgenes insensatas que no llenaron aceite en su vasija, solamente en su lámpara. Hoy estamos aquí llenando aceite, que es el Espíritu, en nuestra vasija. Por eso el otro día les dije a ustedes de que no perdamos las reuniones, porque las reuniones donde Dios nos habla, da su palabra. Yo sé que usted ahorita va a ir pensando en esto, y ya no va a decir desde el cielo, mi mamita me cuida, mi abuelito me cuida, ya no. Usted sabe dónde están, el que lo cuida del cielo es Dios. Sí, es nuestro Dios. ¿Dónde está su mamita, su papito, mi papá y mi mamá y mi abuelo? Ellos están en el Hades, en el Señor ahí. Ahí están, ahí, esperando la resurrección. Amén. Vamos a ir a otro versículo para terminar. Apocalipsis 20, del 11 al 15, porque después, si nosotros no vivimos esa vida vencedora, va a haber otro juicio, pero hasta después de 1000 años. ¿Cuál juicio prefiere usted? ¿El tribunal de Cristo antes del milenio o después del milenio? Podemos escoger. Podemos escoger, o sea, depende de nosotros. Dios ya te salvó, pero para esta recompensa podemos escoger. Si queremos entregarnos a Dios o seguir jugando. Entonces, hay pérdidas, pues. Leamos Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El 13, aquí es de donde quiero que pongamos atención. Primeramente, el mar entregó los muertos que había en él, y luego la muerte, y luego el Hades. Son 3 clases de muertos aquí. El mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí ya no tiene que ver con el cristiano que fue vencedor en vida. Él es la esposa del Cordero en el milenio, él ya está con Cristo. Pero aquí son los que vivieron una vida descuidada, por eso vale la pena entregarnos al Señor, servirle. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí él mismo lo está diciendo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias a Dios que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Amén. Estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando usted creyó en Cristo. Cuando usted lo recibió. Cuando usted fue bautizado, pues su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero puede pasar algo. Puede ser privado de no participar en el reino que viene y que Dios lo perfeccione durante 1000 años, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y al final de cuentas sí sale, pero después de que Dios lo trató bien duro, porque dice que no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de ruego. Hermano, por favor, trae tu Biblia. Hermano, por favor, le ruego, hermano, traiga su Biblia. ¿Se dan cuenta? Hermano, por favor, la reunión, pues, hermano, la oración, hermanos, vengan a orar. Hermanos, busquemos a Dios. Hermanos, sirvamos al Señor. Es el tiempo del ruego. Porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es el tiempo de ruego. No se puede manipular ni obligar a ningún hermano. Hermano, por favor, ándale, hermano. A los de Chimalpa, hermanos, no vaya a poner excusa y decirle que no vaya a la reunión, porque un mes sin reunir va a tener usted. Así se los digo allá a los hermanos, porque allá nos estamos reuniendo cada 15 días. Y si un hermano, una familia decide no ir a una reunión, un mes sin reunirse, hermano. No, hermano. Y todavía no, les digo, hermano, conéctense al Facebook, pues, y ahí escuchen. No se conectan muchos. No se conectan muchos de Chimalpa. Por eso les hablo fuerte a ellos, porque si aquí nosotros estamos reuniendo miércoles y domingo, hermano, y nos cuesta, porque
¿Qué le ha pasado a usted cuando ha faltado una reunión? Se siente uno, ya cuando llega uno ahí, cuando se acuerda cuando llega cuando usted faltaba a la reunión, a la escuela, y llegaba usted y como que los compañeros ya avanzaron mucho, ¿no? Y si usted es listo y pide tareas, pero de todas maneras, hermano, y así una vez aquí así se siente, pero porque los demás no estamos, qué milagro que llegase, no decimos eso, sino que uno mismo se siente acusado de que no estuvo. Y bueno, y si faltaste por trabajo, porque saliste de viaje, de vacaciones, eso no es pecado. Es pecado cuando se hace costumbre. Amén. Usted es libre de algún día decir, hermano, puedo tomar mis 2 semanas, son vacaciones, voy a ir con mi familia, adelante. Yo les digo, hermano, vayan, lo necesitan. Y a la otra invíteme, no se crean, pero no es malo eso, pero ya cuando se hace una costumbre, hermano, hay mucha pérdida. Por eso no menosprecies las reuniones. Lucha por tu vida, porque te conviene para ese tiempo, pero sobre todo la venidera. Porque ¿qué pasa aquí? Porque allá al final de todas maneras vas a dar allá. Y esto después de los 1000 años. Porque dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dijimos que ¿quién entregó primero esos muertos? El mar. ¿Quiénes son esos muertos que están en el mar? ¿Serán los que agarran sus cenizas y los echan al mar? Porque pues, se puede interpretar eso. Fíjense, no hay mucho tiempo para explicarlo, pero así se lo va a dar, así. Un día nos va a tocar hablar. Pero el mar, y ya lo hemos estudiado, algunos hermanos ya lo hemos estudiado, y el mar tiene los espíritus de las personas que fueron antes de Adán. Antes de Adán hubo una creación. Y ellos, como pecaron, también Satanás los engañó, pero Dios los trató de otra manera, porque Dios los dejó sin cuerpo, son espíritus. ¿Y saben cómo se llaman ellos hoy? Demonios. ¿Y sabe dónde les gustan estar? En el mar. ¿Y saben por qué les gusta estar en los cuerpos humanos? Porque según la ciencia, 60% del cuerpo humano es agua. Así que no estoy gordito, estoy inundado. Así, yo veo que hasta chistes sacan de eso, ¿no? Así que no estoy gordito, estoy inundado nada más. Y se acuerdan que una mujer que se llamaba Juana, ¿no? En la Biblia, Juana, no me acuerdo. ¿Cuántos demonios traía? La mujer de Chuza, algo así. ¿Se acuerdan? Ustedes lo investigan. Tenía muchísimos demonios. El demoniado gadareno, ¿cuántos demonios cree que usted es? Una legión, muchísimos. ¿Y cuántos cree usted que hay en el mar? Por eso cuando lo que ha pasado en el mar es que se ahogó en la corriente, ¿no? Hay cosas ahí en el mar. Amén. Bueno, no los voy a meter más allá porque solamente quiero que ustedes vean que el mar, esos son, porque ellos van a ser juzgados. Ellos también van a ser juzgados. No les tenga miedo a ellos. Yo no les tengo miedo porque el que me guía, el que me guarda es nuestro Dios. No tengo, pero la Biblia, pero quiero que sepan ustedes quiénes son los muertos que entraron al mar, son ellos. Son los preadamíticos. Hubo una creación antes de Adán. Y esos son los demonios que están ahí. Esa es la explicación. Entonces, ahora, pero vamos a otro punto. La muerte. Porque también la muerte entregó sus muertos. ¿Quién es la muerte? ¿Quién es la huesuda aquí? La muerte, ahí están todos los incrédulos, los mundanos, todos los que no recibieron a Cristo. Ahí están, en la muerte. Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Todos los cristianos, aunque seamos vencedores o no vencedores, estamos, no estamos en la muerte, estamos en la vida. Por eso cuando nos morimos, yo creo que, porque la Biblia así lo enseña, que cuando un cristiano, no importa si es vencedor o no vencedor, va al Hades y duerme, hasta que sea despertado para su juicio. ¿Ok? Entonces es válido decir que si usted dice, si es cristiano y murió, se fue al paraíso o fue al Hades, pero no fue a la muerte, porque él está en vida, porque dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Quiénes todavía permanecen en muerte? Los incrédulos, los mundanos que nunca recibieron a Cristo. Pero ahora veamos, porque no solamente la muerte, el Hades también entregó las muertes. ¿Quiénes son los que están en el Hades? Los judíos,
Todos los judíos van ahí, los que ellos tienen la ley de Moisés, y los cristianos. Aquí ya no están los cristianos vencedores, solamente están los cristianos que no fueron vencedores en los 80 años, pero aquí ya salen vencedores después de 1080 años. Pues salen vencedores. Por eso dice, como dice ahí el 15, el 21, 15, 20, 15, ¿verdad? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, pero hubo quienes sí fueron hallados inscritos. ¿Quiénes fueron? Los que recibieron a Cristo en vida. Porque dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Entonces, aquí, hermano, el Hades entrega a los cristianos que no fueron vencedores en vida, sino que fueron vencedores tardíos, después de 1080 años. Y también entrega a los judíos, porque también ellos necesitan ser juzgados. Ellos son tratados por Dios también. Entonces es lo que Pablo está presentando. Y esas son las cualidades de un verdadero apóstol. Para que nosotros no presentemos cosas, porque hay situaciones que nosotros creemos. Nos dicen y son cosas que traemos. Por ejemplo, una de las mentiras es de que, por ejemplo, a mí de chico me decían, no vayas a señalar cuando salía un arco iris, no vayas a señalar que con el dedo, porque tu hijo se va a nacer sin dedo. ¿Y qué hacía uno? No, se lo creía. Por ejemplo, le enseñan a los hijos que el que regala en Navidad los regalos es Santa Claus. Eso es una mentira, otra mentira. Que aún dicen que son los reyes los que traen los regalos. Eso es otra mentira. Y de hecho me regañan a mí porque yo me apellido Reyes y no he traído ningún regalo a las personas. O sea, son mentiras. Y otra de las mentiras es que desde allá del cielo me está cuidando. O sea, son mentiras que necesitan salir de nuestra expresión. Porque si usted le enseña a alguien que es que se murió y se fue al cielo, es una mentira. Eso es ser un falso enviado de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos eso. Cuando se nos demande, hablemos las cosas como son. Amén. Y hablemos las cosas y tiene que sacar todas esas mentiras de nosotros, hermanos, porque no podemos crecer con esas mentiras. Tenemos nosotros que tener nuestra pureza. Por eso Pablo decía que él se lava con celo de Dios, porque quería presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Usted quiere ser puro? Toda mentira tiene que salir de nosotros. Todavía traemos mentiras que tienen que salir de nosotros. Entonces, hermano, es lo que Pablo nos presentó aquí. Amén. Vamos a orar, pues. Si hay alguna duda, pregunta, después me invita a su casa y con gusto voy y le aclaro. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con un espíritu de mansedumbre. Señor, que no se levanten argumentos en nuestra mente en esta hora, ni fortalezas. Señor, sino que podamos nosotros recibir con humildad. Y gracias, Señor, que usaste al apóstol San Pablo para mostrarnos lo que es el universo entero. Y dónde es que tú gobiernas, dónde estamos nosotros y cuando nos morimos, a dónde vamos. Señor, ayúdanos a que estas palabras verdaderas sean reales en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos das. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu iglesia, que cada uno de nosotros, Señor, seamos, Señor, que las mentiras del diablo sean quitados de nuestras bocas, de nuestras vidas, y que, Señor, hablemos verdad con nuestro prójimo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Están enojados? ¿Molestos? Amén. Gracias. Den palmas al Señor. Amén. Amén.